Los datos nos revelan que 5 de cada 10 niños en Puerto Rico vive bajo pobreza. Hoy le traigo otro tema sumamente importante que para mí tiene mucho significado. Y es la pobreza infantil en Puerto Rico. Muchas de las veces nosotros como familia, como sociedad, vivimos en el día a día, pero no le echamos un vistazo o no le prestamos atención a quienes nos rodean. Estamos viviendo problemáticas sociales bien impactantes, que pueden limitar la educación, el desarrollo, pero sobre todo también hasta muchas de las veces el comportamiento familiar y el comportamiento individual de muchos de nuestras generaciones. Y el factor principal, lamentablemente, es la pobreza. Pero la pobreza no es limitación. Siempre yo he dicho y pongo como testimonio mi historia. Yo provengo de residencial público, de una familia pobre, de escasos recursos, pero afortunadamente esa fue mi inspiración para hoy estar donde estoy, con unos éxitos afortunadamente profesionales grandísimos, pero también con una visión desarrollada. No fue la pobreza un escalón, un obstáculo para mí para poder desarrollarme. Pero para esto tuvo que haber pasado un sinnúmero de factores que hoy vamos a discutir con un experto, con una experta que nos acompaña. Y aprovecho para presentar a Sara Vázquez, quien es la directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud en Puerto Rico. Sara, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, José? Gracias por la invitación. Gracias a ti por decir presente, porque yo estaba diciendo y hablábamos tras cámara, antes de comenzar nuestro programa, la pobreza realmente es una limitación en Puerto Rico, es una realidad. ¿Ustedes lo viven? Claro que sí. Los datos nos revelan que 5 de cada 10 niños en Puerto Rico vive bajo pobreza. Así que usted imagínese que cuando usted camina por la calle, ¿verdad? Cuando vas caminando por la calle te das cuenta que ve haciendo el número. De cada 10 niños, 5 de ellos viven en pobreza. Y muchas veces escuchamos a mucha gente decir, en Puerto Rico no hay pobreza, los centros comerciales están llenos. La pobreza tiene múltiples dimensiones. La pobreza luce como un plato de comida que no se sirvió en la mesa, como cuando ir a la góndola y tener que seleccionar el producto con menor valor nutricional, porque simplemente el que tiene buen valor nutricional cuesta un poco más y necesitamos rendir esos fondos. La pobreza luce como cuando un niño cuando llega a su casa no necesariamente se concentra en completar sus asignaciones o simplemente jugar, sino más bien escucha las historias de este mes no pago la luz o pago el agua. Y ahí es donde tú entiendes, ¿verdad? Uno empieza a entender y uno empieza a internalizar la realidad del caso de que viven 5 de cada 10 niños en el país, en el que cuando llegan a su casa, ¿verdad? No están en su pleno desarrollo, no tienen acceso a las oportunidades que les permitan prosperar, ¿verdad? En su desarrollo y en un futuro, porque simplemente viven en un hogar con estresores que particularmente ¿verdad? Los alimenta la pobreza. Que realmente para las personas que nos están viendo, esto no es algo que no tengamos en conocimiento. Porque muchas de las veces, muchas familias, yo estoy seguro que con los altos costos, por la inflación que estamos teniendo, con los retos sociales que a veces nos estamos enfrentando, esa adhesión está presente. Yo he pasado por eso. Yo he pasado cuando, en efecto, y cuando usted lo mencionó, voy a la góndola y yo digo, bueno, yo debería coger esto, pero el presupuesto me da esto. O muchas de las veces, este mes pago este bill y luego entonces pago este, aunque se me atrase, pero voy abonando poquito y poquito. ¿Realmente hay un panorama preocupante por la pobreza infantil en Puerto Rico? Sí lo hay. Cuando tú ves que, ¿verdad?, sobre el 50% de los niños crecen bajo los niveles de pobreza, realmente es sumamente preocupante, porque si queremos, ¿verdad?, seguir impulsando el desarrollo económico en Puerto Rico, el desarrollo social en Puerto Rico, la movilidad económica, tenemos que pensar en la familia como un eje de desarrollo económico. ¿Cómo nosotros logramos impactar a las familias en la medida en la que las logramos conectar con un buen empleo? Removemos las barreras que les permiten, ¿verdad?, insertarse al trabajo o simplemente poder tener más horas de trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos decir, no, porque el pobre es pobre porque quiere o porque no trabaja. 72,000 familias en Puerto Rico que trabajan viven bajo los niveles de pobreza. Así que usted ponga eso en contexto de cómo, ¿verdad?, una persona que se levanta todos los días, prende el carro, busca el tapón, se monta en la guagua, hace diferentes cosas y aún así tiene que estar haciendo de tripas corazones para llegar a fin de mes. Así es como luce la pobreza, ¿verdad?, en Puerto Rico. Es importante que entendamos las dimensiones. Muchas veces tenemos la pobreza a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Y esa es la manera más sencilla. Mucha gente busca también, ¿verdad?, cuando nos buscan hablarnos de un problema, es no me hables de esto, porque ya tengo demasiados problemas, pero en la medida en la que enfoquemos, ¿verdad?, y tengamos un enfoque claro en que este es el problema que hay que solucionar,
Y si solucionamos la pobreza infantil, solucionamos muchos de los otros problemas, Claro. ¿verdad?, que nos afectan como Claro. país. Desde el Instituto del Desarrollo de la Juventud, José, traemos el problema con los datos, traemos el problema con investigación, pero una cosa bien particular es que traemos a la mesa las soluciones. Importante. Esto es un problema sistémico, pero es un problema que tiene solución. Y hacemos el eso? llamado a los sectores y hacemos el llamado a los sectores desde ese sentido de qué es lo que puede hacer cada componente, porque en las pasadas semanas hemos escuchado noticias muy negativas que incluyen a los jóvenes, que incluyen niñez, y que incluyen a sus familias. Y muchas veces decimos, no, porque en el núcleo del hogar tiene que pasar esto. No son problemas que se resuelven de manera individual. A estas familias les fallamos todos los días cuando no atendemos el problema de la pobreza infantil. Y me parece sumamente interesante porque sí existen unos factores que quisiéramos desarrollar, ¿verdad?, sobre ello. ¿Qué factores pudiesen estar contribuyendo al incremento de la pobreza infantil en Puerto Rico? Pero a base de sus estudios, a base de las estadísticas del instituto, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para reducir la tasa a nivel de pobreza en Puerto Rico? Claro que sí, mira, factores que inciden, ¿verdad?, en que la pobreza infantil sea tan terca, así lo llamamos, ¿verdad? Es terco, es el asunto de, obviamente, el alto costo de vida y los retos que enfrentan las familias a la hora de conectar con un empleo o con un empleo de calidad, como le queremos llamar. De las tres principales barreras que enfrentan las familias está el acceso a un cuido. El acceso a un cuido, presentan barreras, ¿verdad?, de transportación y presentan barreras también de salario que les permita, ¿verdad?, llegar a fin de mes. Muchos de ellos nos expresan al final del día, cuando saco el cálculo, el cuido para mí va a tener un costo que realmente supera a lo mejor lo que yo me pueda ganar en la semana en el empleo que yo pueda conseguir en mi pueblo. Y en Puerto Rico también hay desiertos de cuido, que es que hay pueblos que simplemente no tienen cuido y muchos padres y madres te dicen, me tengo que mover de municipio para entonces poder llevar a un niño un cuido. Sí sabemos que hay políticas públicas, ¿verdad?, que ya se están impulsando y que responden a la hoja de ruta del Instituto del Desarrollo de la Juventud, que es poder, ¿verdad?, lograr que más familias tengan acceso a cuidado infantil para cuando esa familia, esa mamá o ese papá esté en el trabajo, no esté pensando qué voy a hacer con mi niño, lo tengo que ir a buscar, y más allá de eso, el cuidado extendido después de la escuela. Las escuelas en Puerto Rico son de 8 a 3, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos cuando mamá y papá tienen un trabajo de 8 a 5? Claro. O de 9 a 6 y tienen esos horarios, ¿verdad?, para poder cumplir con una jornada completa. Yo siempre traigo el ejemplo, ¿verdad?, que cuando nosotros nos criábamos, teníamos una abuela, un abuelo, que era el que nos buscaba a la escuela, nos llevaba, nos traía, y nuestros papás podían estar tranquilos a la hora de ¿verdad?, poder trabajar y poder traer el sustento al hogar. Sin embargo, ese contexto familiar ha cambiado. Las abuelas y los abuelos hoy en día trabajan. O simplemente la fragmentación de la familia en búsqueda de oportunidades que se han tenido que ir de Puerto Rico para, ¿verdad?, poder seguir logrando esa movilidad económica ascendente. Así que si tú me dices qué podemos hacer, y esa pregunta, podemos hacer varias cosas claves. Tenemos una hoja de ruta que se compone de sobre 10 políticas públicas en las que buscamos hacer que el trabajo pague a través de créditos contributivos para las familias con menores. Por primera vez, el instituto está presentando una política pública que es el crédito por menor dependiente local, que estaría enfocado en esas familias ¿verdad?, con menores en su etapa temprana, para apoyar ese ingreso al trabajo. Está también el crédito por trabajo, que lo estamos impulsando, y también estamos haciendo una evaluación de lo que le llamamos la caída abrupta de beneficios, como una familia cuando se inserta al empleo, ¿verdad?, pierde de golpe y porrazo algunos de sus beneficios, y más allá de eso queremos que las familias también puedan entender que no necesariamente en todos los programas bajo el sistema de protección social funciona de la misma manera, no necesariamente porque entres al empleo eso va a afectar, ¿verdad?, el beneficio que esté recibiendo.